Muy bien, oremos. Querido Señor, en estos momentos cuando nos juntamos, estamos agradecidos. Un año más se está yendo, Señor, está casi ido y nos han mantenido juntos todo este tiempo, Padre. Hemos pasado más de un año y medio ya, Señor, estudiando tu palabra, formando amistad. Y te agradecemos, Señor, por el cariño que se ha desarrollado entre nosotros, la amistad que a pesar de que nos vemos solo por pantalla, Señor, el cariño se ha desarrollado y nos gusta estar juntos, Señor, estos días. Padre, queremos invitarte que nos hables nuevamente, que tú, Señor, nos guíes a la verdad, que al contemplar, Señor, el don de profecía, tanto en la Biblia como en el ministerio de Elena de White, podamos, Señor, ser bendecidos con una comprensión que nos facilite, Señor, el poder acercarnos a los escritos sagrados de manera, Señor, que nos beneficie y nos fortalezca y nos haga, Señor, caminar contigo, Señor, más cercanamente. Te lo pedimos, Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos a ver, antes que me olvide, la próxima semana va a ser el último del año. Vamos a tener un quiebre, como ya viene la Navidad, el Año Nuevo y todas esas cosas y las vacaciones. Nos tomamos, Señor, entonces unas 4 semanas y después retomamos en enero nuevamente. A ver si le cuentan a todos para que no estén esperando los lunes el poder entrar. Entonces comenzamos la semana pasada a ver un poco en cuanto a los principios de la inspiración, cómo las Sagradas Escrituras se originó, cómo Dios usó a hombres limitados para poder compartir verdades sagradas, la palabra de Dios, y ser compartida en un lenguaje que nosotros la entendiésemos y sin embargo no fuera corrompida al interaccionar con el ser humano, porque ahí es donde se encuentra el problema. En la cadena de la revelación, la parte débil es el ser humano, la parte donde pueden el mensaje ser corrompido. Pero como vimos, Dios está a cargo de todo el proceso y el que realmente está a cargo de todo el proceso es el Espíritu Santo, especialmente cuando tiene que ver con el ser humano. El Espíritu Santo es el que capacita al profeta para recibir los mensajes, para interaccionar con seres celestiales, ya sea ángeles o con Jesús, y poder recibir la palabra de Dios y luego comunicarla, ya sea verbalmente o escrita, en una manera que no viola su identidad y su individualidad, y sin embargo tampoco corrompe el mensaje divino. Si no fuese por el Espíritu Santo, el proceso de la revelación, el proceso de la inspiración sería imposible. Es el Espíritu Santo el que lo hace posible, pues el ser humano naturalmente tiende a la corrupción. Somos llevados a nuestra idea, queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y Dios tiene que obrar en nosotros sin violar nuestra conciencia, sin violar nuestra individualidad, y a la misma vez sin que nosotros violemos el mensaje que Él desea otorgarle a la raza humana, y que éste no sea corrompido por ideas que han sido creadas en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces, las Sagradas Escrituras y también los escritos de Elena de White fueron otorgados de esta manera. Por lo tanto, nosotros podemos tener plena certeza de que las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana de White son la palabra de Dios. Y no hay diferenciación. La inspiración de la Biblia y la inspiración de Elena de White es el mismo principio. Ella no fue menos inspirada que Moisés o que Daniel. No, la inspiración obra de la misma manera. No hay niveles de inspiración. La persona es inspirada o no es inspirada, o es profeta verdadero o no es profeta, simplemente. Y si una persona se llama profeta, pero no ha sido realmente enviada por Dios, entonces es un profeta falso y está inspirado por un espíritu satánico. Y esa, como se llama, prueba ha de hacerse a todos los profetas. Pero una vez que un profeta se comprueba
que es un profeta verdadero o un profeta falso, ya sea se lo rechaza y no se sigue probando, o se lo acepta y no se sigue probando. No es necesario que cada generación pruebe a los profetas, porque si no, nunca podríamos aceptar las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Una vez que los profetas son aceptados, que son profetas verdaderos, entonces las generaciones que vienen han de aceptar al profeta como profeta verdadero. Y lo mismo ocurre en el caso de Elena de White. Entonces vamos a ver, no hoy, pero la próxima semana vamos a ver cuáles son las pruebas a las cuales se le somete a un profeta para saber si es profeta verdadero o profeta falso. Muy bien, vamos entonces y otra cosa que hemos de decir, cuando un profeta habla, su palabra es autoritativa, no por el profeta, sino porque él representa a Dios. Profeta es representante de Dios, y el que habla a través del profeta verdadero es el Espíritu Santo, es Dios. Por lo tanto, la palabra del profeta es la palabra más autoritativa en la tierra. No hay nada que pueda ponerse sobre las Sagradas Escrituras o los escritos de Elena de White, pues son palabra de Dios. Entonces, un escrito es lo más poderoso que el ser humano tenga en sus manos. No hay gobierno, no hay iglesia, no hay juntas, no hay pastores ni líderes que puedan ponerse sobre aquello, que ellos demanden que esa autoridad se acepta sobre aquello. Cuando tenemos un escrito tenemos la autoridad máxima. Por eso que la autoridad de la iglesia es extraída de los escritos de Dios. Si la iglesia, si el pueblo de Dios es obediente y camina de acuerdo a la luz otorgada, entonces tiene autoridad divina. Si la iglesia no camina de acuerdo a la luz otorgada y está en rebelión, en apostasía, entonces no tiene autoridad divina. Por más que demanden lealtad, por más que demanden obediencia, si sus mandatos y requerimientos no están basados en las Sagradas Escrituras, entonces no se le puede otorgar obediencia ni lealtad. Porque si uno se somete a un sistema humano que está en apostasía, que está en rebelión contra la palabra de Dios, entonces uno cae en rebelión contra la palabra de Dios. Entonces eso tiene, cada miembro de iglesia tiene el privilegio del estudio de las Sagradas Escrituras, del espíritu de profecía y caminar de acuerdo a aquella luz. Nuestra conciencia no ha de ser sometida a ser humano. Ahora, hemos de caminar en unión y unidad con los demás hermanos y con nuestros líderes, pero cuando se exige lealtad basada en leyes humanas que contradicen lo que Dios ha revelado, entonces nuestro deber es obedecer lo que Dios ha revelado, no lo que el hombre ha dicho. Y eso tiene que quedar claro, porque tristemente muchas veces los pastores y líderes se toman poderes que no les han sido otorgados y ellos demandan que una obediencia poco menos que ciega de los miembros de la iglesia. Y eso no es un sistema divino. El miembro, dentro del sistema adventista, el miembro tiene tanta autoridad como el pastor. Y la autoridad otorgada al líder es la autoridad otorgada por los miembros. No es lo opuesto. No son los líderes que otorgan autoridad a los miembros, son los miembros que otorgan autoridad al líder en las Sagradas Escrituras. Entonces, tristemente en nuestros países muchas veces se ha desarrollado un sistema de gobierno dentro de la iglesia a medida que ha ido pasando el tiempo y está más basado en el sistema católico que en el sistema verdadero adventista. Entonces, para poder retomar ello, los miembros han de conocer su autoridad y su autoridad está basada en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque esa es revelación divina, pues. Revelación divina. Si un pastor enseña en contra de las Sagradas Escrituras, en contra del espíritu de profecía, ha perdido su autoridad dentro de la iglesia adventista, pues.
Si yo me pongo a enseñar en contra y me pongo a hablar de que en contra de la creación, en contra de los principios de Elena de White, del espíritu de profecía, entonces yo he perdido mi autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy en contra de aquello que nos hace iglesia, pues. Muy bien. Vamos entonces a ver algunas otras cosas de lo que hablamos la semana pasada. Lo último que terminamos diciendo es que hay dos modos de comunicación del profeta hacia el pueblo. Uno es verbal y el otro es escrito. Y es Dios quien le dice al profeta cómo ha de comunicar su mensaje. Cómo ha de comunicar su mensaje. No queda libre para el profeta escoger cómo él ha de comunicar el mensaje. Es Dios que le dice, escribe. Fue Dios quien le dijo a la hermana de White que ella debía escribir en libros las profecías, las visiones que ella recibía. No tan solo debían ser comunicadas verbalmente, Dios deseaba que fueran escritas. Pero hay otros profetas que no dejaron nada escrito. Dios simplemente les dijo que comunicaran su mensaje en forma verbal. Hay muchos profetas, varios profetas de las Sagradas Escrituras que los conocemos por nombre, pero no conocemos sus escritos. Hay otros que tenían escritos, por ejemplo, en el libro de Josué, en el libro de 1 Samuel, se mencionan unos profetas que se veía que habían libros de ellos, pero esos libros eran para una necesidad local, no fueron transmitidos para las generaciones que vinieron después, eran para necesidad local. Eso es lo otro que hay que ver, que hay profetas que cumplen una necesidad local y hay profetas que cumplen una necesidad universal. Los profetas que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, ellos son de carácter universal. Dios los dejó en la Biblia para que sus mensajes fueran escuchados por todos a través de todas las edades. Así que es un carácter universal. Hay otros profetas que cumplen un carácter local. Por ejemplo, las profetisas de Felipe, las hijas de Felipe eran profetisas. No tenemos escritos de ellas, no conocemos sus mensajes. Y sin embargo, ellas eran profetas. Entonces, claramente hay profetas que cumplen distintas labores. Aprendimos la semana pasada también de que el profeta, por regla general, sus mensajes no les son dictados. Un ángel no se para al lado de él y comienza a escribir, a decirle lo que él tiene que escribir palabra por palabra, como cuando nosotros éramos niños íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? Y la profesora nos iba dictando y nosotros teníamos que escribir palabra por palabra lo que ella decía. No es así. En la mayor parte de las veces, a no ser de que el profeta esté citando la palabra de Dios, no es dictación. Y esto es en contradicción, esto es la verdadera inspiración, es la inspiración del pensamiento, no de las palabras del profeta. Un pensamiento puede ser expresado de distintas maneras, pero todavía expresar el pensamiento. Pero, por ejemplo, en el libro del Mormón, los mormones enseñan que las tablas que escribió José Smith fueron dictadas por el ángel Moroni. Así que el libro del Mormón fue dictado. Y eso entonces nos muestra que no es verdadera inspiración, porque Dios no obra de esa manera. Nunca en la Biblia Dios ha obrado para dictar un libro totalmente palabra por palabra al profeta. Eso no existe. Los 10 mandamientos son dictados, sí. Y hay algunas por aquí por allá donde el profeta cita a Dios o al ángel, pero eso es todo. Y la hermana de White corrobora aquello, que Dios obra en el profeta. La inspiración es en el profeta, es en la persona, no en sus palabras. Las palabras son guiadas por el Espíritu Santo para que sean escogidas por el profeta para expresar correctamente el pensamiento y el mensaje que le ha sido otorgado. El profeta tiene la experiencia del mensaje, pero las palabras son escogidas
por el profeta. Es por eso de que cuando nosotros vemos, por ejemplo, Elena de White escribe, Elena de White tuvo poca educación. Y su manera de expresión va cambiando a medida ella va madurando y va leyendo. Ella era una lectora muy ávida y se cree que tenía memoria fotográfica. Así que cuando uno lee, por ejemplo, los primeros escritos, que fue uno de sus primeros libros, la manera de comunicación es muy sencilla. Cuando uno lo compara con el libro deseado de todas las gentes, su manera de escribir, de expresarse, se ha vuelto muy rica y muy elaborada. Entonces se ve el crecimiento intelectual del profeta a través de los años, y eso es de esperar. Entonces ahí uno ve de que Dios no está obrando en dictar las palabras, Dios está obrando a través del pensamiento del profeta, de los mecanismos de pensar del profeta. Entonces, eso nos muestra claramente, la hermana de White tenía secretarios, porque ella muchas veces tenía problemas con falta de ortografía, porque ella llegó hasta el año 3º de educación. Entonces ella escribía lo que tenía que escribir todas las mañanas, se levantaba muy temprano y luego que ella terminaba de escribir le pasaba sus escritos a sus secretarios y los secretarios le corregían su gramática y se había que habían frases que no estaban bien construidas, ellos volvían donde ella y le decían, mira, esta es una mejor manera de expresarla, ella la leía y ella la aprobaba o la desaprobaba. Y vemos en la Biblia exactamente, vemos que Jeremías tenía secretario, que Pablo tenía secretario. Pablo no podía escribir porque era casi ciego, entonces usaba a alguien para que le escribiera sus cartas y al final él ponía su firma y por lo general la firma era en grandes letras porque él no podía ver las pequeñas letras. Entonces, nosotros muchas veces pensamos, bueno, el profeta inspirado, el profeta se ponía a escribir solito. No necesariamente. Por ejemplo, Baruch, que era el secretario de Jeremías, Jeremías le dice, anda y escribe el libro. Y fue Baruch que escribió el libro y se lo presentó al profeta porque el profeta estaba en cárcel. Así que interesante, él se lo dice, se lo dicta, se lo muestra cómo tiene que escribir. Baruch lo escribe y luego se lo presenta al profeta y el profeta se lo lee al pueblo. La inspiración trabaja de maneras muy múltiples. Entonces, pero al final tenemos la seguridad que no importa cómo el profeta escribió, manifestó su mensaje, el mensaje es 100% fidedigno y podemos confiarlo. Que al final lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. No es invención del ser humano. El hombre ha estado trabajando en unión completa con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que los ha movido para que ellos transfieran lo que recibieron de una manera fiel. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos entender es de que los profetas muchas veces usaron fuentes externas para componer sus mensajes. Por ejemplo, el Espíritu Santo trae a memoria del profeta cosas que ellos han leído. El profeta, el Espíritu Santo los guía a usar fuentes externas y les da sabiduría para escoger sabiamente aquello que es verdad y separarlo del error. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el libro de Proverbios, que fue escrito por Salomón. No son proverbios que se le ocurrieron a Salomón o que Dios se los otorgó a través de la revelación. El Espíritu Santo guió a Salomón para escoger proverbios que eran proverbios sabios en el tiempo de Salomón y Salomón los escogió, los editó y los puso en el libro de Proverbios. Así que vemos ahí la inspiración obrando de otra manera, guiando al que está inspirado para ver fuentes externas y escoger la verdad y separar la verdad del error en aquello que ya ha sido
otorgado a través de la sabiduría general que se encontraba en aquellos tiempos, y al usarlo aquello, siendo guiado por el Espíritu Santo y separando la verdad del error, entonces aquello que Salomón recogió llega a ser inspiración, llega a ser la palabra de Dios. El Josué y Samuel mencionan en sus libros a Jasher o Jazer, el profeta Jazer, que no tenemos sus fuentes, pero se ve que Josué y Samuel lo usan como una fuente en la historia que ellos están escribiendo. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, usa palabras, imágenes y referencias al Antiguo Testamento, pero también usa imágenes del mundo en el cual él vivía, en el cual sus oyentes, sus lectores del libro estaban bien habilitados. Por ejemplo, cuando el apóstol le manda la carta a la Odisea y dice que son tibios, esa imagen venía de la ciudad donde ellos estaban, porque la Odisea era la única ciudad en el contexto local, porque era una área de aguas volcánicas, de aguas termales. Y resulta que las otras ciudades ya sea tenían agua muy caliente o agua muy fría, pero la Odisea tenía aguas tibias. Entonces Dios le dice que eran tibios, usa una imagen local. A la Odisea usaba, como se llama, era conocida por su colirio, y venía gente de todos lados a buscar colirio para los ojos, y el profeta le receta que use colirio, colirio espiritual. Entonces está usando imágenes locales para describir realidades espirituales. Y está siendo guiado por el Espíritu Santo. En el libro de Judas, Judas hace referencia a un libro apócrifo, el libro de Enoc. En su carta, en la carta cortita de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, él menciona a Enoc. Y esa referencia, él cita a Enoc, esa referencia viene del libro de Enoc, que era un libro que no está en las Sagradas Escrituras, pero era muy popular entre los cristianos de aquel tiempo. Dios no lo escogió para que estuviera en las Sagradas Escrituras. Hay un montón de ideas en cuanto al libro de Enoc, pero el apóstol Judas, o el que escribió la carta de Judas, él, ¿cómo se llama? Lo cita, y ahí vemos que él está usando una referencia externa. Él está usando material que él ya ha conocido. El Espíritu Santo lo lleva a usar ese material e incluirlo en su carta. Y aquello llega a ser parte del libro inspirado. Lucas, como lo vimos la semana pasada, él recolectó la información de su libro, del libro de Lucas, la vida de Jesús. Él nos dice claramente en el capítulo 1 que él recolectó aquella información, usó fuentes de aquellos que habían estado en contacto con Jesús, y a través de aquellos, de hablar con ellos y escuchar sus historias y preguntarles, el apóstol luego escribió el libro. No el apóstol, porque Lucas no era apóstol, simplemente Lucas. El doctor escribió entonces el libro como un testimonio para Teófilo. Y el libro llegó a ser inspirado. Es un libro inspirado por Dios, guiado. Dios guía a Lucas para construir el libro, que ahora lo conocemos por su nombre, la carta. Entonces, el proceso de la inspiración es un proceso complejo, no es un proceso sencillo como muchas veces nosotros lo imaginamos, que el profeta recibe un sueño y se pone a escribir. No, el profeta recibe sueño, pero luego, para construir y comunicar lo que él ha recibido, el profeta comienza a usar un sinnúmero de distintos fuentes para construir y producir el mensaje que Dios le ha otorgado de la mejor manera posible. Esa es una de las cosas que uno, al leer los escritos de Elena de White, uno se da cuenta de cuán incapacitada ella se siente para comunicar aquello que Dios le ha revelado.
y ¿cómo se llama? Especialmente los libros deseados de todas las gentes, el libro Conflicto de los Siglos. Ella usa muchas fuentes históricas para poder, ¿cómo se llama? Transcribir aquello que ha visto en visiones y le ha sido puesto en su mente y en interacción con Jesús y ángeles le ha sido otorgado. Ahora ella tiene que ponerlo en escritura, es una obra dificilísima. Entonces el Espíritu Santo la guía para ir escogiendo fuentes, para escoger aquello que es correcto y separarlo de lo incorrecto. Es una obra bastante maravillosa. En los mensajes proféticos encontramos varias formas de comunicación. Encontramos historia en forma histórica, encontramos historias en forma de lo que nosotros llamaríamos cuentos, pero son historias verdaderas. Encontramos poesía, encontramos profecía, encontramos parábolas, narración de eventos. Entonces hay muchas formas de las cuales el profeta, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él les ha traído, comunica. Si él tiene deseo, si tiene un deseo científico, el profeta va a comunicar de acuerdo a ello. Si él tiene si a él le encanta la historia, si es un historiador, entonces él va a comunicar sus mensajes o Dios lo va a usar para comunicar historia. Y así vemos tanta variedad en las Sagradas Escrituras que muestra las distintas mentes de los profetas que fueron usados por Dios. Así que debemos ver esto, que los mensajes llevan la marca de la experiencia personal del profeta, de su aprendizaje y de las experiencias de la vida. Todo eso nos muestra, lo podemos ver a través de la escritura de los profetas. Y sin embargo, al final de este proceso maravilloso de la inspiración, el producto de esto es una pieza maestra de la unión entre lo humano y lo divino. El mensaje es de Dios, ha sido guiado por el Espíritu Santo y es totalmente confiable, a pesar que ha sido comunicado por un medio humano e imperfecto. Entonces, por eso que las Sagradas Escrituras es un libro tan maravilloso, es un libro milagroso realmente, porque la manera en que nos llegó es un milagro. Es un milagro que Dios pueda comunicar algo tan increíble y tan fiel a través de un medio humano. Entonces, es digno de nuestro estudio. Ahora, consideremos un poquito a los profetas, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de los profetas. Miren lo que dice en la Biblia en cuanto a Elías. Vengan a Santiago capítulo 5 y versículo 7. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Versículo 17, perdón. Santiago 5, 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, vemos aquí a Elías. Y es un hombre, ¿cómo es descrito por Santiago? Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Entonces, los profetas no eran superhombres. Los profetas eran seres humanos como nosotros, eran seres santos, no porque no pecaban, ni eran incapaces de hacer algo incorrecto, eran santos porque estaban en unión a Cristo. Eran santos porque estaban llenos del Espíritu Santo y amaban a Dios de todo su corazón, pero eran hombres débiles como nosotros. ¿Y no los vemos en la Biblia?
Veamos un profeta que no cometió errores. Bueno, tenemos algunos, tenemos a Daniel, que no se le registra pecado, pero él se considera pecaminoso. Él pide perdón por sus faltas en el libro de Daniel al Señor. Pero tenemos claros, por ejemplo, tenemos al profeta Abraham, gran profeta, cometiendo tremendos errores. Abraham, por ejemplo, miente para salvarse el pellejo. Bueno, dice una media verdad, media mentira. Dice que ella no es su hermana, no es su esposa, sino que es su hermana, para salvarse el pellejo, el pillo. Era como se llama, era medio, ¿cómo decimos? Egoísta. Abraham se preocupó de salvarse de él la vida y no le importó arriesgar a su esposa. Y era así que tendía la mentira, y vemos a Abraham mintiendo 2 veces. Abraham le faltaba la fe, tenía temor. Le faltó la fe, le faltó la confianza en Dios, y en vez de confiar que Dios le iba a dar un hijo, cometió el error de la poligamia. Así que Abraham cometió varios errores. Así que ahí vemos que los profetas pueden cometer errores. David, el que escribió los Salmos, profeta de Dios, era armas a tomar David. Y cometió un tremendo pecado. Mató a un hombre para quedarse con su esposa, cometió adulterio primero y mató al hombre para quedarse con su esposa. Pero David se arrepintió de todo corazón cuando el profeta Natán lo reprimió. El profeta Natán cometió un error también. ¿Se acuerdan ustedes cuando David quería construir el templo y Natán le dijo: todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo? Y Dios le apareció en la noche a Natán y le dijo: anda a decirle que yo no le voy a permitir que ¿cómo se llama? Lleve adelante el proyecto, porque él es un hombre de sangre, su hijo lo va a construir. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Natán se arrancó con sus tarros, como decimos en Chile, le dio permiso para que hiciera lo que Dios no deseaba que hiciera. Dios no le había comunicado a Natán que le diera permiso a David. Así que vemos dentro de las Sagradas Escrituras, Moisés vemos cometiendo error. Se enoja y en vez de hablarle a la piedra, golpea la piedra dos veces y se queda fuera de Canaán por ello. Los apóstoles, el apóstol Pablo tuvo que retar al apóstol Pedro delante de todos, porque Pedro, cuando estaba con los gentiles y no habían judíos, él estaba feliz de estar con los judíos, con los gentiles. Pero si venían judíos, se apartaba de los gentiles. Entonces era hipócrita Pedro. Así que el apóstol Pablo lo reprimió. El mismo apóstol Pablo cometió errores cuando se pelearon con Barnabás por Andrés. ¿Se acuerdan? Y se separaron y Barnabás siguió con Andrés y Pablo tomó a Timoteo, se fue con Silas. Y luego, años después, reconoce su error y le dice: envíame a Andrés, que me es necesario, le dice. Así que los profetas no son personas sin faltas. Los profetas tienen faltas, tienen debilidades, tienen flaquezas, porque son seres humanos como nosotros. El profeta en su vida no es perfecto. Así que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, estamos estudiando, y los escritos de Elena de White, estamos buscando y estudiando lo que el profeta dijo o escribió, porque ahí se encuentra la palabra de Dios. Si el profeta en su ejemplo contradice lo que está escrito, entonces no seguimos el ejemplo del profeta, seguimos lo que él escribió o ella escribió. Eso es muy importante porque eso es la palabra de Dios. El profeta en sí mismo tiene problemas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los escritos de Elena de White, y ella habla acerca del vegetarianismo y de dejar de comer carne, a ella le costó un mundo dejar de comer carne. Ella era carnívora, ella tenía que comer carne 3 veces al día. Era como los argentinos y los uruguayos, que la carne era como el pan para los chilenos. Ella sí, ella dice, y ella tuvo tremenda cantidad de problemas de dejar de comer carne, pero lo dejó. Le costó tiempo, pero lo dejó. Así que hemos de entender de que no seguimos el ejemplo del profeta, seguimos sus palabras.
En la mayor cantidad de eventos, el profeta es fiel, pero hay otras veces que les desafío a él mismo seguir su propio consejo, porque son seres humanos, flacos como nosotros, débiles como nosotros, que tienen sus luchas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Elena de White y Jaime White se separaron un tiempo? Porque Jaime White estaba tratando de imponerle a Elena de White que ella escribiera lo que él quería. Había tenido 2, 3 strokes y apoplegias, y su mente no quedó tan bien, y entonces él se volvió muy, muy dominador. Y Elena de White le dijo: me voy a tener que separar de ti porque yo no puedo permitir que tú trates de influenciar mis escritos. Así que estuvieron casi un año separados. Así que sí, en las casas de los profetas también se cuecen habas. Entonces, no hemos nosotros de tener la imagen del profeta católico, del santo católico, de ese santo que tiene la aureola en la cabeza, que no pueden hacer nada malo. No, el profeta es santo porque él ama a Jesús, está entregado a Cristo de todo corazón y está anhelando, tiene toda su vida en el camino de vivir una vida santa, pero flaquea. Así que cuando nosotros escuchamos por ahí, sí, pero la hermana White hizo esto, entonces nosotros hemos de preguntarnos primero, ¿qué fue lo que ella escribió? ¿Qué fue lo que ella dijo? No primero su ejemplo, sino que primero lo que está escrito. Eso es lo más importante. Les voy a dar tiempito para hacer algunas preguntas antes que cambiemos a las, ¿cómo se llama? Vengan conmigo al libro de Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a terminar mirando a las Escrituras con estas palabras del apóstol Pedro en cuanto a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Este es el testimonio del apóstol Pedro en cuanto a la profecía, en cuanto a las palabras del profeta, a lo que ellos escribieron. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Quiero que vean aquello. Total confianza en la palabra profética. La palabra profética es lo que comunica el profeta, no tan solo profecía, sino que toda comunicación del profeta lo resume esta palabra profecía. Y luego dice: a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es nuestra labor en la manera que nos relacionamos con las Sagradas Escrituras y la inspiración? Nosotros hemos de estar atentos a los mensajes de los profetas como una luz que alumbra el lugar oscuro. Nuestra labor no es tratar de buscar lo que es inspirado, lo que no es inspirado, porque esa distinción no existe en la Biblia. Tratar de decir, bueno, esta porción de las Sagradas Escrituras fue inspirada, pero a mí me parece, incluso Martín Lutero, por ejemplo, Martín Lutero creía que el libro de Santiago no era inspirado y que se habían equivocado en ponerlo en la Biblia. Eso no nos pertenece a nosotros, porque el mensaje profético es todo inspirado, totalmente, y hacemos bien en estar atentos a la palabra profética. Olvidémonos de las dudas, olvidémonos del rebuscar por aquí por allá. No, miremos las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía con plena certeza que es la palabra de Dios. Y Dios, queridos hermanos, no se equivoca. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de privada interpretación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos plena confianza, plena certeza de la naturaleza de la inspiración de la palabra de Dios, y que podemos tener plena confianza en ella. La única seguridad que tenemos como pueblo de Dios, la única seguridad es tener nuestros pies bien fundamentados
en la inspiración, en aquello que es inspirado. Cualquier otra plataforma es arena movediza, queridos hermanos. Cualquier otra plataforma. La ciencia es lindo conocerla, pero la ciencia no es fundamento para nuestras decisiones. Es importante que toda decisión sea basada en un escrito está. Así dice el Señor. Vamos al libro de 2 de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Cuál es el objetivo supremo de la revelación? ¿Cuál es el objetivo supremo de la revelación? 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí él comienza a revelar entonces el objetivo supremo de las sagradas escrituras. Uno es hacernos sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el objetivo principal de la Biblia, el revelarnos el camino de las sagradas escrituras. También el camino de la salvación por fe en Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahora vienen otros objetivos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ese es el propósito. El propósito de la Biblia no es un propósito teorético. El propósito de la Biblia es un propósito práctico. El propósito de los escritos sagrados es llevar al pueblo de Dios a ser un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo que vive una vida de buenas obras, una vida en la imagen de Jesús. El propósito no es que nos sentemos a debatir teológicamente, argumentar puntos de la Sagrada Escritura, el conocer en forma teorética las profecías y saber las fechas y poder definir justificación y santificación y todo eso es lindo. Pero si eso no te lleva a vivir una vida como la de Cristo, no tiene valor alguno, porque el propósito, el objetivo máximo de la Biblia es crear un pueblo que sea celoso de buenas obras. Un pueblo santo. Un pueblo que es leal a Dios, un pueblo que conoce la diferencia entre el error y la verdad, y un pueblo que tiene el poder para escoger y vivir una vida de acuerdo a aquella verdad. Entonces, el objetivo de las Sagradas Escrituras es un objetivo práctico. Vamos al libro de San Juan, capítulo 5 y versículo 39. San Juan 5, 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí se encuentra nuevamente el propósito más glorioso de las Sagradas Escrituras, el revelarnos a Jesús. El revelar a Jesús y luego revelar el camino de la salvación por fe en Cristo Jesús. Y luego el resultado de ello, las Escrituras nos pueden entrenar, enseñar, corregir para vivir una vida de acuerdo a la de Jesús. Tú a lo mejor no podrás definir todos los puntos más finos de la verdad, pero si tu vida es una vida práctica y tú vives las Sagradas Escrituras, en ti se está cumpliendo el propósito máximo de las Sagradas Escrituras. Es que llevarnos a vivir una vida santa, copiando a Jesús. Entonces, las Sagradas Escrituras debieran ser el fundamento de la educación. Los niños debieran ser educados a través de los principios de la Biblia. De ellos deben ser educados a amar y a venerar la Biblia. Y parte de la educación de ellos,
o el fundamento de la educación. Toda rama de educación debiera estar asociada a la Biblia, porque las Sagradas Escrituras es el único libro que tiene el poder para transformar la mente, para engrandecer al ser humano, hacerlo noble, hacerlo justo, hacerlo como Jesús. Entonces, es importante que la Biblia se le enseñe al niño desde pequeñito de una forma práctica, que asocie las Sagradas Escrituras con todos los eventos de la vida. Tristemente hemos perdido aquello. Nuestra educación es muy basada en la teoría. Todo es teoría. Dios desea que la educación sea práctica y que la Biblia esté en el corazón de todo sistema educativo. Muy bien. Les quería presentar también un poquito acerca de cómo la Biblia predecía el origen de Elena de White como profeta. Pero ¿hay alguna pregunta en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras? De lo que hemos hablado hasta este momento. Pastor, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Hay escritos, hay gente que fundamenta que la Biblia no es palabra inspirada, sino que fue copia de leyendas y cosas que fueron escritas antes por historiadores que cuentan la historia de la creación, o sea, nada que ver a la verdad que conocemos la Biblia, pero muchas cosas hablan de que la mujer comió la manzana, cuando uno lee esas leyendas, y fueron escritas antes de la Biblia. Yo la verdad que me enteré hace poco en otro curso de esto, y me llamó la atención eso, y hay gente que uno se pone a leer y fundamentan por qué la Biblia es como una copia a otras leyendas, digamos. Claro, es Es que fundamental, no sé. el origen, la historia de los orígenes no necesariamente tiene que haber sido otorgada en forma milagrosa a Moisés, sino que la historia de los orígenes es un conocimiento general. Cuando tú vas a estudiar culturas, la gran mayoría de las culturas antiguas tienen historias muy similares a la de la Biblia, pero con aberraciones. Entonces, cuando Dios guió a Moisés a escribir la historia de los orígenes, Moisés tiene que haberlo hecho tanto por la material que él recibió de sus antepasados, el conocimiento correcto a través de la línea sagrada, y también Dios a través de sueños y visiones le tiene que haber otorgado detalles que se habían perdido. Porque claramente vemos, por ejemplo, en la China, el lenguaje chino antiguo, tú puedes encontrar en sus pictógrafos mucho de la historia ¿cómo se llama?, de la creación. Y es hasta Daniel 11, que es cuando se separan las naciones, mucho de aquello del lenguaje chino se encuentra muy similar a las Sagradas Escrituras. Entonces los misioneros, cuando descubrieron ello, comenzaron a usar aquello como un elemento a través del cual podían llevar a los chinos a mostrarles de que el verdadero Dios de ellos era el Dios de la creación, el Dios de la Biblia. Y así en muchas culturas tienen la historia de la creación, la historia del diluvio y la historia de la Torre de Babel. Y ahí es donde se acaba, porque luego se fueron separados y tan solo la verdad fue entonces transmitida a través de la línea escogida por Dios, de la línea sagrada. Así que es verdad que no es original a las Sagradas Escrituras la historia de la creación, pero las Sagradas Escrituras contienen la correcta, ¿cómo se llama?, la correcta historia, sin ser corrompida. Claro, ahí sería un ejemplo de que el Espíritu Santo guió a sacar la verdad nada más y el error quedó fuera. Claro. Gracias. De nada.
Pastor, buenas noches. Esto, Buenas. ahí pues de pronto se me aclara un poquito. Yo le iba a hacer una pregunta pues más o menos como por esa línea. Moisés escribió el Génesis, ¿cierto? Claro, Y entonces, bueno, el Génesis fue escrito por, no solamente por lo que se venía, la tradición o lo que se venía hablando de generación en generación, sino también hay parte revelada dentro del libro del Génesis. Dios de alguna manera le reveló a Moisés, digamos, en el caso de Agar e Ismael, cuando dicen que Abraham la dejó, la sacó y ella dice o sea, ahí en el Génesis dice que ella ya estaba para, como que dice, para morirse con el hijo y se le aparece el ángel. ¿Esa parte pudiera decirse que fue inspirada o esa parte forma parte de pronto de de alguna tradición hablada? todo es inspirado, hermana, pero el profeta es guiado para escoger su material de tal modo que lo que contiene el libro, lo que contiene lo que él ha escrito o ha comunicado, es todo fiel. Así que no necesitamos nosotros ahora quebrarnos la cabeza de tratar de encontrar qué es lo que vino a través de la línea de la comunicación verbal o lo que vino a través de la revelación supernatural. No. Cuando el profeta termina su libro, ese libro es considerado en su entidad totalmente revelado, totalmente inspirado, porque Dios, hasta el Espíritu Santo ha guiado al profeta para que construya aquel libro y escoja el material de tal modo que al final el libro es 100% verdad, es proceso de la inspiración. Ah, ok, gracias, pastor, muy amable. Eso tiene que quedar claro porque muchos comienzan a decir, no, bueno, eso el profeta, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice que se saluden con un ósculo santo. Bueno, eso no es inspirado. No, sí es inspirado. Ahora, ¿tiene una aplicación general o una aplicación local? Eso es distinto, pero es inspirado. Él no está ocurriéndose lo que él escribe. El profeta no puede hablar por lo que a él se le ocurre. Cuando el profeta está comunicando, está escribiendo, él no habla lo que se le ocurre, él habla lo que Dios le da. Y el otorgamiento de lo que Dios, en el caso de construir un libro, el libro de Génesis, que se está relatando historia, el profeta puede usar fuentes de historia, pero es el Espíritu Santo el que está guiando al profeta en el uso de aquellas fuentes para que cuando él escoja material, lo escoja y sepa separar entre la verdad y el error. Y eso lo vemos claramente en los escritos de Elena de White. Cuando Elena de White usa fuentes en la composición de sus libros históricos, cita a un autor, pero resulta de que después para de citarlo y luego lo vuelve a citar en otro párrafo y la parte que dejó de citar es la parte que era errónea. Pero resulta de que muchas veces uno se da cuenta de que con el conocimiento teológico que Elena de White tenía, ella no tenía la capacidad como ser humano para diferenciar en puntos tan finos de teología y darse cuenta que era la verdad y el error. Se ve claramente cómo el Espíritu Santo la está guiando en qué escoger y en qué no escoger. Waldo. Sí, hola pastor. Hola. Mi pregunta no está tan relacionada, pero no sé si hay un espacio mejor para hacerla. Hay una persona que afirma ser profeta de Dios, llamada Daisy Escalante, ya hace varios años que ha subido videos, etcétera. No sé si usted la ubica y qué opina de ella. Y gracias, hermano Waldo. Yo soy bien escéptico en cuanto a estas cosas, porque en mi vida como adventista y como pastor he conocido varios que se han llamado profetas. Y por lo general, un profeta no tiende a llamarse a sí mismo profeta, ni a golpear su tambor. Y segundo, hemos de darle tiempo al tiempo. Y dice las Sagradas Escrituras, por sus frutos los conoceréis.
¿Qué es lo que enseñan? Hace unos años atrás, cuando más o menos 10, 12 años atrás, salió un profeta en Estados Unidos, adventista, y que él dijo comenzar a tener visiones. Y las visiones eran bien bonitas. Ay, escribía muy parecido a Elena de White. Entonces los hermanos aquí en Australia, comenzaron a caer como moscas. Yo les decía, hermanos, no corran, no corran. Denle tiempo al tiempo, deje que madure los frutos, la enseñanza, veamos qué produce. Uno en la vida de la gente, hay que ver luego qué produce en la vida misma del profeta y ver cuál es el resultado de todo esto. Bueno, por varios años, 2 o 3 años, parecía que este hombre era buen profeta, lo que hablaba, las profecías que decía, parecía, muy bien. Hasta que comenzó a caer por su propio peso. Uno comenzó a enseñar que el diezmo había que pagárselo a él, que no había que dárselo a la iglesia, entonces ya se levantan las alarmas, y uno comienza a decir, porque Elena de White nunca enseñó eso, la Biblia nunca enseñó eso. Entonces uno comenzó a decir, aquí hay algo equivocado. Entonces algunos hermanos, pastor, hay que enviarle el diezmo al profeta, entonces ahora, y ya comenzaron a enviar sus diezmos, como los adventistas no se les puede dar consejo porque no escuchan. Entonces, bueno, hermano, siga, usted haga lo que usted, yo le aconsejo que no, pero haga usted lo que le parezca. Y eventualmente una secretaria del profeta salió y contó la historia del profeta, y que tenía una vida bien disoluta el profeta. Así que ahí los hermanos cayeron, ¿no? Y tristes quedaron por la desilusión. No hay que correr, hay que probarlos. No hay que rechazar ni aceptar. Hay que ver, mantener a la distancia, hay que escuchar, ver, hay que ver los resultados de su enseñanza, guían a la fidelidad, guían al abandono de lo que está, niega la autoridad profética de Elena de White, de la Biblia, y si no la niega, si no aparece a negarla, ¿a qué guía las enseñanzas del profeta? Guían a la fidelidad, guían al abandono, a la independencia, a la desunión, todas esas cosas que hay que ver y hay que esperar, ¿Por qué se van a levantar profetas verdaderos si Dios los va a usar en forma local? Pero a mí me suena raro cuando un profeta comienza a llamarse el mismo profeta. Y entonces, bueno, hay que darle tiempo, hermano Waldo. Yo no le puedo decir si es verdad o error, no he tenido contacto con ella, así que ni con sus enseñanzas. Y por lo general no soy muy interesado en ir a comenzar a investigar lo que enseñan y todo eso, porque tengo más tiempo estudiando la Biblia y el espíritu de profecía. Prefiero pasar mi tiempo en ello. Tenemos tanta luz como pueblo que no conocemos. ¿Por qué no agarrar los libros de la hermana de White y leerlos? Invertir en ellos. Ahora son gratis, puedes bajarlos en la internet gratis. ¿Por qué no leerlos y investigar aquella luz? Y ser fieles a aquella luz. Tan maravilloso. Así que no, hermano Waldo, no le puedo dar respuesta en eso. Gracias. Pero ese es el consejo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Yo me acuerdo que otra historia. En Chile, hace años atrás, se levantó la iglesia por venir una hermana que decía que era profeta. Yo tenía un buen amigo que era doctor, un hombre muy aprendido, sabía la Sagrada Escritura lo más bien, el espíritu de profecía. Pero cayó. La hermana tuvo visiones, tuvo sueños. Así que quedó la grande, todo. Había un tremendo, ¿cómo se llama? Efervescencia. Y varios hermanos lo siguieron. Entonces la hermana dijo que había que salir de la ciudad, había que comprar una propiedad en el sur de Chile. Allá se fueron. Se fueron como 20 hermanos a vivir con la profeta. Claro, le seguían las enseñanzas, practicaban lo que decía, y un día entonces se levantó en la mañana y le dijo a mi amigo, el Señor me ha dicho que te vayas a parar a la carretera y tienes que contar los vehículos que pasan. Entonces, bueno, mi amigo pasó todo el día contando vehículos. Contando vehículos. Después, el próximo día, bueno, ahora anda a contar, el Señor me ha dicho que tienes que contar todos los vehículos amarillos que pasan. Ahí se va todo el día contando vehículos amarillos, sin ningún propósito. Para el tercer día tenía que ir a contar vehículos rojos. Ahí ya se dio cuenta que no era profeta, agarró sus maletas y se fue de vuelta a la ciudad.
Pero no necesitamos caer, no necesitamos caer porque alguien tenga visiones, porque alguien tenga sueños, porque alguien diga un sueño y se cumpla el sueño. No, solo si el profeta, sus frutos guían a la fidelidad, guían al amor de Dios, guían a la obediencia de lo que profetas anteriores han dicho. Y su vida es una vida de amor y fidelidad a Dios, entonces podemos tomar seriamente aquello de lo que un profeta se levante. Yo no he encontrado ningún profeta dentro de la iglesia adventista que haya llamarse ser profeta que cumpla estas condiciones. Ninguno. Así que por eso dudo. Muy bien, ¿hay por ahí alguna otra pregunta, hermanos? Sí, pastor, buenas noches. Buenas, hermanas. Pastor Samuel, hace más o menos 5 años ya, o 7 años atrás, en una reunión de jóvenes, esto fue con la Universidad Peruana Unión. Fuimos cerca y pues ahí había un pastor, ahorita no me recuerdo su apellido. La cosa es que llegó el momento de orar y había unos chicos que le dijeron, pastor, no se olvide, ore por mí, ¿no? Y a mí me sorprendió y me puso en duda. Bueno, después tuve que averiguar. Cuando dijo, pero yo, ¿por qué voy a orar por ti? Yo no puedo orar por ti, tú tienes que orar. Y mi conflicto fue, pero ¿y la oración intercesora? Entonces, ¿cómo es eso? Yo me quedé con eso, ¿no? Y ¿Ya? sí, entonces, o sea, como jóvenes aquella vez, ¿Se como quedaron que en duda? sí, nos hizo entrar en duda y lo que estudiábamos, bueno, a mí me gusta leer la Biblia, no mucho, pero al menos en lo que es los cultos, ¿no? Ya. Asistir. Y entonces, y en ese caso, bueno, como le digo, nosotros creíamos en el pastor, ¿no? Pero en esos casos, ¿cómo? ¿Cómo reaccionar? Bueno, Sí, no sé cuál es el contexto en el cual el pastor dio ese consejo. Puede que el pastor le haya dicho, no dependan en mi oración, ustedes debieran orar por ustedes mismos. Y en eso está correcto. Si el pastor, eso es lo que indicaba, es de que, porque muchas veces la gente le dice, pastor, ore por mí como que fuera una magia, pero ellos no oran. Ellos quieren que el pastor, porque lo ven como una persona santa, como que a él Dios lo va a escuchar. Entonces, y el pastor le está diciendo, no dependan en mi oración, ustedes deben orar por ustedes mismos. Si eso es el consejo, está correcto. Ahora, si el pastor no cree en la oración intercesora y le dice, no oren por ustedes mismos porque ustedes tienen que orar, yo no voy a interceder por ustedes, en eso está incorrecto, porque debemos orar los unos por los otros, las Sagradas Escrituras dicen. A mí me parece que más tendría que ver con lo primero que dije, que el pastor está tratando de instar a aquellos que desean que se ore por ellos, a que también ellos oren por sí mismos y desarrollen una vida de oración. Y eso está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. claro, de repente el tono de voz fue, ¿no? Como le digo, no fui yo la única, sino, y nos preguntamos nosotros, ¿no? Porque en el grupo que estábamos, y ahí uno le dice, pues pastor, no se olvide, ore por mí también, así, ¿no? Y el pastor, cuando nos miró, regresó, pero yo, ¿por qué voy a orar por ti? Tú debes orar. Entonces, ahí, claro. Bueno. Entonces no hay un contexto en el cual juzgar sus palabras y esas son las dos posibilidades. A mí me parece que el pastor está instando a cada persona a orar por sí mismo, a apropiarse de la bendición de la oración y tener una vida activa de oración. Si tú no oras por ti mismo, no puedes depender en que otra persona va a orar por ti. Ahora, si tú oras por ti, pero estás pidiéndole a alguien que interceda en tu favor, claro, ¿no? Eso ¿cómo se llama? Eso es bíblico. Y debemos orar los unos por los otros e interceder los unos por los otros. Eso es enseñado en todas las Sagradas Escrituras.
Pero está el otro peligro, que está lamentable. Yo me he encontrado con ellos, hermanos que se acercan, unos evangelistas se acercan, creen de que uno tiene un poder especial, se acercan y toman la mano, pastor, ore por mí, por favor, como que uno fuera un santo católico. Entonces, si el pastor estaba combatiendo eso, entonces también él está correcto en eso, pero debió haberlo explicado, no tan solo haber dicho eso, porque dejó muchas dudas en la mente, especialmente de jóvenes. Así es. Pastor, muchas Gracias, gracias. hermana Daisy. Aquí tengo una pregunta que me dice, ¿cómo hablar de Elena de White a personas que no son adventistas? ¿Se recomienda en determinado momento? Sí, Elena de White nos enseña de que nosotros no hemos de introducir ni sus escritos ni a ella al principio. Hemos de introducir las Sagradas Escrituras y todas nuestras verdades han de estar basadas en la Biblia. Porque nuestras verdades no provienen de Elena de White, las verdades provienen de las Sagradas Escrituras y deben ser probadas por la Biblia. Y eventualmente llega el momento cuando una de nuestras verdades, que es el espíritu de profecía, entonces cuando la persona ya ha madurado en Cristo, ha aprendido a amar al Señor, ha aceptado las grandes verdades del remanente, entonces ahí hemos de introducirlos fielmente al espíritu de profecía y enseñarles a leer sus escritos, cómo leerlos y cómo adoptarlos en su vida. Eso se ha dejado de hacer. A los nuevos conversos no se les enseña esto. Entonces tenemos ya generaciones de adventistas que no conocen a Elena de White. O la conocen de nombre, pero no conocen lo que ella enseña, cómo lo enseña, sus escritos. Entonces hemos de enseñar a nuestros conversos a amar el espíritu de profecía, a aceptarlo y a caminar de acuerdo a las enseñanzas. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, entonces la próxima semana vamos a estudiar cómo saber si un profeta es falso o verdadero. Vamos a usar los métodos bíblicos que se nos deja para determinar entre un verdadero o un falso profeta. Muy bien, oremos. Padre eterno, te agradecemos por darnos profetas maravillosos, Señor, a través de los cuales has comunicado verdades tan grandes y la acumulación de aquella luz se encuentra en tus sagradas escrituras, la Biblia, la única fuente de verdad en este mundo. Te agradecemos también por el ministerio, Señor, que nos has dado a través de Elena de White, una verdadera profeta, Señor. Queremos pedir que pongas en nuestro corazón un hambre por el estudio de aquello que tú nos has dado de la revelación. Y que aprendamos, querido Padre, no tan solo a leer y estudiar, sino que a vivir aquello que tú nos has revelado, Señor. Enséñanos a ser fieles, para que podamos, como el apóstol Pablo dice, ser, Señor, redarguidos, corregidos, y que seamos desarrollados por tu palabra para ser hombres y mujeres de buenas obras, que seamos santos como Jesús y vivamos su vida, Señor. Gracias, por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.